Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Y hoy estamos con el versículo 31. Es el último versículo del capítulo 12 de este segundo libro de Samuel. Sacó a la gente que había en ella y los puso a trabajar con sierras, trillos de hierro y hachas. Además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos. Lo mismo hizo con todas las ciudades de los amonitas. Luego regresó David con todo el pueblo a Jerusalén. Bueno, esto es, queridos amigos, lo que nos presenta este último versículo como una conclusión. Dentro de nuestro contexto bíblico, este versículo concluye con la campaña contra Rabá y describe la reorganización, queridos amigos, de David que impone él sobre los amonitas. Aquí entonces la autoridad, o esa calle Ñandé, que David se ha restablecido, primero luego espiritualmente, porque Ñandé con la ñaime y nos lleva, cuando Ñandé ya te agarra la depre, de Ñandé va a poseer de ella poseer va a. Sin embargo, aquí David está restablecido, restaurado. Ñandé Yarame el perdón, el Señor te ha perdonado, pero ¿por qué? Y porque reconoce. Piedad, Señor, de mí, el Salmo 50, porque he pecado contra ti, etcétera. Pecador me ha concebido mi madre, etcétera, etcétera. El Salmo 50, el miserere miedo es importante, la yalemilla esa mi janua lleva, cómo uno se reconoce pecador ante situaciones en la propia vida. ¿Entiendes? Hay santitos, pero upeare ya mañana llegana, ya que venían de pupe, eso es lo retrospectivo. Mirar adentro, ir hacia atrás, se dice, retrospectivo, mirar hacia atrás. ¿Qué organización tenemos mentalmente, queridos amigos, espiritualmente? Ella bañandea lleva la ñamombak, nuestra propia conciencia. Esa es la entonces, aquí es la reorganización, pero esa reorganización siempre representa, queridos amigos, una transición, ¿verdad?, de esa situación de guerra, de dificultad, de pelea, de lucha, pero nos lleva hacia esa buena administración. Ella lleva contra todo aquello que es negativo en la vida, porque esto es analógico. La guerra contra los amonitas es una forma de decir que David ahora tiene la fuerza para seguir peleando y seguir luchando. Haeko Anga lleva a restablecer y deika tu llegita la oñona y noja o reorganizar la ejército. Pero el verdadero ejército con el que nosotros vamos a pelear y vamos a luchar va a ser el ejército interior, espiritual, contra tantos pecados, contra tanta corrupción, contra tantas situaciones que nos pueden llevar a un camino equivocado. Entonces, queridos amigos, resalta aquí el famoso, el Josí, ¿verdad? El Josí, que quiere decir sacar, Josí,
también el sim, que quiere decir poner, o si no, el imponer también. Luego el abad, que nosotros ya sabemos, el abad quiere decir el trabajar, y el yapoin, el servir, someterse a la labor. El kotsi, después el sin, poner con fuerza, y luego, sobre todo, el abad. Estos términos, queridos amigos, usados así en secuencia por el narrador, muestra que cómo la autoridad de David pasa del campo militar a una gestión ahora más bien posbélica, ¿verdad? Y nos está mostrando que es la reorganización entonces de la comunidad. Yandeñaña organizaina de Tecuñandelaña y mero ave solamente en la guerra, estamos pensando en toda la cuestión bélica, vaya Yucatán, vaya Potapea, vaya disparata, con enemigo fuera, cómo vamos a tomar esta ciudad. Pero ahora es posbélica, vas a ver, tema vea. Y estos verbos en esta secuencia que ya vemos, el jotzi, el sin y el abad, todos estos verbos en hebreo, nos están indicando, queridos amigos, en una reorganización espiritual, el servir, ¿verdad? Y esta conquista también es una conquista integral, queridos amigos. Da ahí entonces una sola partecita, como muchas veces nos sucede, ¿verdad? Ya ganar la guerra, entre comillas, ya ganar la partido, ya ganar PAP, ya gasta pareña, mombo pareña, ñañe o reorganizar. Pero en la vida, ese triunfo que significa en una forma integral, que tenga que ver con toda la vida. Entonces, pues ya puedo pegar la famoso tercer tiempo, lleva. Y ponaba, ya celebraba, y bajaba, ya hañamos por pareía, ya popala y bahía, bebé. Bueno, queridos amigos, todo lo que era fragilidad y todo lo que era una cuestión negativa en el aspecto moral, ahora, sin embargo, Dios hace que con el liderazgo David vuelva a recuperar lo perdido. Pero para eso se necesita liderazgo, el líder, el que se pone, el tendotá. Y así, la vuelta final a Jerusalén marca el restablecimiento del equilibrio político y religioso del reino de Israel. Entonces volvió a Jerusalén con todo su ejército, el volver, para darle el punto final. Por fin ya restablece Yirma. Ave entonces ya Yirma, esa paz, ese shalom, Jerusalén, es decir, la ciudad de la paz, la ciudad del agua, ya restablece Yirma, ñaime Yirma go avejina, ñamoñe por un hanguaisha pe y ponami. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. No existen mares que no puedas separar. No hay montañas
pues tú eres el Santo de Israel. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 12 y el versículo 31, que es el último versículo que tenemos en este capítulo 12. Nos dice: hizo salir a todos los habitantes y los puso a trabajar con sierras, escoplos, hachas, y a trabajar en los hornos de ladrillos. Hizo lo mismo con todas las poblaciones de los amonitas. Después David volvió a Jerusalén con todo el ejército. De un aspecto histórico, la reorganización, queridos amigos,
de los territorios que uno conquistaba, los reyes principalmente, era la imposición de estos trabajos. En este sentido, notamos un poco que son trabajos forzados, ¿verdad? El poner, hacerles trabajar. Entonces, habitualmente esto nosotros lo conocemos históricamente con los imperios asirios, el imperio babilónico, el imperio egipto. Todo esto, queridos amigos, nos hacen entender, entrar en una disciplina y entrar sobre todo en una imposición. Por eso es que tenían que estar bien organizados y con una, sobre todo los asirios que eran sanguinarios. Cuando la cosa no funcionaba, ellos no había tutía, ¿verdad? No había desparpajo para liquidarle, matarle, ¿verdad? Genocidios. Por ejemplo, con Israel del norte, es decir, con toda la cuestión de Samaria en el 721, ahí hubo un genocidio total, ¿verdad? Un genocidio para Israel. Entonces de ahí después es que van a surgir, ¿verdad?, los famosos samaritanos, porque ya no son sangre pura, apean con los samaritanos y nada. Bueno, queridos amigos, seguimos un poco y vemos aquí que estas prácticas, aquí utiliza estos verbos, ¿verdad? El hotzi, decíamos, el sin, el abad. Estos son elementos que justifican un medio para asegurar el control económico, la restauración, la reconstrucción y la cuestión de las infraestructuras. Es decir, o para la guerra, entonces nosotros no vamos a venir a vivir o a imponernos en lugares donde hay solamente miseria y donde hay cosas que no nos sirven de nada. Esto es nuestro botín, así es que dale fuerza. Había, reorganizar. Es interesante, ¿verdad? La reorganización. Por ejemplo, Segunda Guerra Mundial o Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Una reorganización de nuevo, con la gente, incluso esos que estaban por el suelo, pasaban a ser de nuevo primer mundo, ¿verdad? Reorganización. Pero eso quiere decir, queridos amigos, que aquí, el cerebrito hay que usar, ¿verdad? Otros que todavía no pudimos salir, ¿verdad?, de esa situación, porque ya de ahí ya hubo dos grandes guerras que nos dejamos por el suelo, ¿verdad? Ya con la reorganización ahí, solamente que nos falta mejor y podríamos hacer una reorganización mucho mejor, ¿verdad? Podríamos. Hay muchas capacidades, hay muchas gente, pero que verdaderamente nos pueden ayudar, pero falta todavía una voluntad política, o sea, los que están ahí al frente de esa libertad y de esa voluntad que se tiene que tener, es lo que nos falta todavía. Porque, entre comillas, vamos a decir así, estos instrumentos, porque aquí también te van a mostrar los instrumentos. Por ejemplo, dice, empleaba herramientas. Estas herramientas son los elementos y los instrumentos que nos van a servir para una reorganización. Aquí te pone, en hebreo te dice magresod. El magresod o magreshod son las sierras, así le traducimos, las sierras. El barushim también, el harushim, justamente son los trillos de hierro. Y luego el karnaim o karnaim son los instrumentos asociados a labores pesadas. Es decir, queridos amigos, para que nosotros podamos reconstruir nuestra familia, para que podamos reconstruir nuestra nación, para que podamos reconstruir nuestras instituciones, necesitamos de instrumentos. Diga tú ya la ponandía, diga tú ya la guerra sin fusiles y la gente. Diga tú ya la guerra la de fusil. Ya verá la de instrumento. Y el primer instrumento es aquí la cabecita, ¿verdad? Entonces, todos estos instrumentos y estas prácticas son las que justificaban en nuestro aspecto histórico el medio de asegurar también el control en la población, en la comunidad, porque diga tú entonces la de comunidad, la no va a poseer, te dando ya posea, que quiere vivir a costa de, ¿entiendes? Porque eso es lo que muchas veces sucede, ¿verdad?, entre nosotros.
La reconstrucción y la infraestructura, queridos amigos, los instrumentos que poseemos es para que todos lo utilicemos juntos. Aquí también incluso menciona los hornos de ladrillos. Y estos son los sistemas de producción típicos de regiones semitas, donde las ciudades conquistadas aportaban mano de obra obligatoria, ¿verdad? De ladrillos, dice aquí, ladrillos, hornos de ladrillo. Ya te hace pensar enseguida la reconstrucción, tenemos que hacer algo. Y el hecho de que David históricamente vuelva a Jerusalén nos hace entender que aquí ya se ha asegurado, ¿qué cosa? La man-lajá, dijimos ya anteriormente. Man-lajá quiere decir el restituir el foco religioso y administrativo de Jerusalén, el lugar donde vamos a encontrar la paz. Pero para eso tiene que haber un foco, un centro, una matriz, ya eso peña de lleva, una casa matriz, desde donde se reorganiza todo. Jerusalén, ciudad de la paz, ciudad de la organización. Aupea entonces que tú la periféricamente de la ñaña organiza pona, allá pomona. Pero con estos instrumentos, entre comillas, vamos a decir, de grandes calibres, ya yo veo peso pesado, mira la ñaña de instrumentos ya ipuruana, para que podamos reorganizar y reconstruir aquello que a causa de la guerra, a causa de nuestras infidelidades y a causa de que no pudimos llevar adelante el shalom, la paz entre nosotros, destruimos y nos destruimos a nosotros mismos. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Desde que te conocí, hay una fiesta permanente en mí. Y lo sentí la vez primera que dije que sí. Y me entregué toda mi vida sin pensar te di. Soy feliz Contigo nada me hace falta, tu gracia me basta. No puedo disimular, todos piensan que estoy loco. De tu amor yo quiero más, quiero que tú seas mi todo. Eres lo que tanto quería, lo que tanto buscaba. Y yo no lo sabía, hasta que apareciste y sanaste mis heridas. Ahora este gozo me dura todo el día, qué bonito es. Eres lo que tanto quería, lo que tanto buscaba. Y yo no lo sabía, hasta que apareciste y sanaste mis heridas. Ahora este gozo me dura todo el día, qué bonito es. bonito el día, Bonita la noche en la que siento tu compañía. voy a encontrarte en la iglesia todos los días. Pues ya entendí que el amor no tiene medida y no puedo disimular. Todos piensan que estoy loco. De tu amor yo quiero más. Quiero que tú seas mi todo y eres lo que tanto quería, lo que tanto buscaba. Y yo no lo sabía hasta que apareciste y sanaste mis heridas. Ahora este gozo me dura todo el día, qué bonito es. Eres lo que tanto quería, lo que tanto buscaba. Y yo no lo sabía hasta que apareciste y sanaste mis heridas. Ahora este gozo me dura todo el día, qué bonito es. Yo buscaba una razón para ser feliz y hallé una canción que dice así: gozo, 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 gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Eres lo que tanto quería, lo que tanto buscaba, y yo no lo sabía hasta que apareciste y sanaste mis heridas. Ahora este gozo me dura
lo que tanto buscaba y yo no lo sabía hasta que apareciste y sanaste mis heridas. Ahora este gozo me dura todo el día y qué bonito es. Lo que tanto quería, lo que tanto buscaba y yo no lo sabía hasta que apareciste y sanaste mis heridas. Ahora este gozo me dura todo el día y qué bonito es. Con el pacto de confianza MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, en este viernes 12 de diciembre, estamos celebrando a la bienaventurada Virgen María de Guadalupe, que es la patrona, queridos amigos, de toda América Latina y de las Filipinas también. Queridos amigos, aquí desde el libro de Isaías, capítulo 7, del 10 al 14, y luego capítulo 8, versículo 10. El Señor habló a Ahaz en estos términos: pide para ti un signo de parte del Señor en lo profundo del abismo o arriba en las alturas. Pero Ahaz respondió: no lo pediré ni tentaré al Señor. Isaías dijo: escuchen entonces, casa de David, ¿acaso no les basta cansar a los hombres que cansan también a mi Dios? Por eso el Señor mismo le dará un signo. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo y lo llamará con el nombre de Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Queridos amigos, qué linda esta palabra, que nos invita también a nosotros a una confianza total, porque ñande yara o hijos e ñande, aquí nos dice muy bien, ¿verdad?, del profeta Isaías, que le dice aquí al profeta Ahaz: pide una señal al Señor. Es una de las primeras y pocas veces donde encontramos que el Señor nos dice que pidamos una señal. De por el problema. Ame de la señal y cotidiana para demostrarte mi fuerza, mi poder y mi accionar. Y aquí es una cosa extraña, ¿verdad? Porque ya tengo siempre formar los signos a la señal. Hoy me quiero ver un signo, quiero ver una señal, por favor, para que yo pueda creer. Sin embargo, aquí Ahaz: no tentaré al Señor. No. Siendo hay venían de ya ninguna señal ahí y chupen. Pero sin embargo, ¿cómo vos venían de ya? Va a Coanga, hay por ande ina lleva, signo de señal, de ese signo y esa señal de que verdaderamente yo estoy aquí en medio de ustedes. Y que tu Yandela ñemombarete espiritualmente para que creas, no dudes de mi presencia en el mundo. Hay que pedir, puedes pedirlo. Ahaz: no pediré, no tentaré al Señor. A operar entonces ñande yara y bueno, ya que entiende Yeruey, se te juicio esa señal. Y aquí viene el Emmanuel, es decir, el Dios con nosotros. Upeaco dice que la señal de Dios está presente siempre en medio de nosotros. Y anténtenla muchas veces en la Yaheshaya. Así que ya sabe a mí lleva ña maña migen ña heshama esa papeñan de yara ña de pisiroina va esa papeñan de yara un bojasaña de hina peipo, para que podamos tener una vida conforme a sus mandamientos. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Guadalupe, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros en este capítulo 12, versículo 31, que es el último de este segundo libro de Samuel, del capítulo 12, el 31. Hizo salir a todos los habitantes y los puso a trabajar con sierras, escoplos, hachas, a trabajar en los hornos de ladrillos. Hizo lo mismo con todas las poblaciones de los amonitas. Después David volvió a Jerusalén con todo el ejército. El aspecto cultural antropológico nos habla de el destino de los vencidos, con los que son vencidos normalmente. Y normalmente están sujetos, antropológicamente y culturalmente esto sucedía, queridos amigos, a los trabajos duros, forzados, y esto es lo que formaba parte de un nuevo orden social, Y esto, de otra manera, tal vez muy camuflada, pero me hago la oikoa, en nuestra sociedad actualmente también. Han pasado miles de años, pero el sistema, porque esto es un sistema, cambian, queridos amigos, tal vez los instrumentos, pero el sistema es prácticamente el mismo entre nosotros. El vencido es después el que tiene que elaborar, trabajar. El que vence es el que roba, el que se apropia, se hace del patrón, a pesar de que no le pertenece, ¿verdad? Si es que vamos a hablar de un bien común, ¿verdad? Eso de la igualdad, queridos amigos, pero nos cuesta, es muy difícil. Nosotros de una manera muy solapada todavía estamos explotando y esclavizando, ¿verdad? Esclavizando mucho a la población, a la gente. Nosotros hablamos de comunidad, por eso siempre la Biblia nos habla de común unidad. Es decir, trabajar en comunidad quiere decir eso, queridos amigos. Pero ahora, siempre, y aquí viene la palabra clave, del marco del mishpat. Y mishpat quiere decir justicia, mishpat, el juez, mishpat. Queridos amigos, esto es lo que se debe aplicar de acuerdo al derecho del vencedor normalmente, ¿verdad? Porque vengo posiblemente mi mamá al cementerio, ¿verdad? Genocidio tantas veces. Entonces es el vencedor ahora el que pone las normas, el que pone las reglas de juego. Por lo tanto, trabajo, artesanía pesada, el famoso ol, se le decía ol, es el yugo que pesa. Antropológicamente, este era el sometimiento, pero es un sometimiento estructural, y el sometimiento simplemente yo y vos, sino que en una organización. Eso es, por ejemplo, cuando miramos nosotros mismos, ese Osú que yo le dije en otra oportunidad ya, Osú, cuando decía, solamente existen faraones donde hay esclavos. Solamente existen faraones donde hay esclavos. Entonces es un llamado a una comunidad. Algunas veces cuando nosotros hablamos de liberación, algunos ya te hablan mal y dicen, ese es un comunista, ese quiere socialismo, no sé tantas cosas, ¿verdad? Pero la palabra liberación, en el fondo, lo que quiere decir es buscar la común unidad, el bien común, la comunidad. Común unidad, vivir en comunidad. Y entonces, cuando nosotros comparamos aquí, está diciendo este versículo 31, la imposición del trabajo, ¿verdad? En el horno, bla, 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 los hierros, representa la manera en que el vencedor reorganizaba la vida del pueblo conquistado. Él la organizaba. Lleva que David hizo salir a todos los habitantes y los puso a trabajar, el sim, o si no el josit, también decíamos, son verbos muy fuertes estos, queridos amigos. Estamos hablando desde el hebreo, ¿verdad? Entonces uno tiene que entender un poco estas palabras para también saber el significado. Unidad de imposición, pero es una reorganización, son los instrumentos. Ahora,
Culturalmente, este acto no era visto solo como opresión también, sino como un mecanismo para reconstruir el orden y garantizar tributo y estabilizar el territorio. Aquí está entonces, queridos amigos, lo esencial y lo fundamental. Y ahí es donde utiliza el verbo abad, porque el josid es más un trabajo pesado, ¿verdad? El imponer. El sin sí que luego es, queridos amigos, es como que eres guachaya. Incluso entonces, queridos amigos, aquí cuando los egipcios le imponen, ¿verdad?, este trabajo pesado a los israelitas, ¿verdad?, se utiliza este verbo, sin, imponer. ¿Verdad? Bueno, pero sin embargo, el abad, queridos amigos, es un mecanismo para restablecer el orden, ¿verdad? O sea, piensa más en una comunidad. Es como un jalero, lleva, dale, lo está. La unión hace la fuerza y shawaina, lleva. Entonces es así donde, después de todo esto, David regresa ahora a Jerusalén, porque ya hay una reorganización. Pero tiene que haber un tendotá, tiene que haber una casa matriz. Moiba, entonces, ñandela ya es chacata, ñamoita, hayaeta. Peixe ñande ya güero guatana, lleva co ñandillara, me evacueñante. Queridos amigos, es importante, ¿verdad? Porque desde aquí podemos mirar las palabras claves, esenciales y fundamentales. El primero es el sin, ¿verdad? El imponer. Porque ya hemos dicho que David los puso a trabajar, no dice el sin, imponer, decretar, pero esta raíz sugiere una acción deliberada. O sea, el tendotá también tiene que darse cuenta de la realidad, a las cosas, o imponente, o si no está imponiendo de acuerdo a sus intereses. No, aquí el sin, el imponer, es decir, entero esté añade ya que habe tiene disciplina, el Shema Israel, el escuchar, el obedecer ante una imposición, pero no una imposición entonces, como podemos ver en Éxodo o Washabe, entonces ya podase, sino que una imposición que nosotros lo entendemos necesaria para una reconstrucción de la ciudad. El autor usa entonces este verbo para mostrar que la victoria se transforma también después en una estructura. O sea, no es que nosotros aquí tenemos una victoria y después viva la pepa, ¿verdad? Sino que la victoria tiene que indicar para nosotros una reestructuración de ese lugar. Al imponer labores, reorganiza la vida social, reorganiza la vida económica y así asegura que ese territorio sometido se convierta en un engranaje que sea funcional para el reino. O si no, ¿qué, queridos amigos? Va a ser siempre un foco, vamos a decir así, de miseria. Un foco que en lugar de ayudarnos al reino, ¿verdad?, para salir adelante, siempre va a ser un foco de problemas. Foco de problemas. Ustedes veces yo que la ñandea lleva, la yeya populación ahí con ñandenetame. Tenemos que mirar los focos donde tenemos esas situaciones que se necesitan reorganización y apuntar la cuestión del indígena, la cuestión de la tierra, la cuestión del trabajo, la cuestión de la educación, la cuestión entonces de todo lo que significa también los poderes, ¿verdad? Los poderes que realmente funcionen, ¿verdad? El que es de justicia, que se llama SEDEC, que verdaderamente sea de justicia, ¿entendiste? No de justicia para algunos, o puestos por algunos, para algunos, o el legislativo, que hace leyes y que vota de acuerdo a lo que le interesa, ¿verdad? A lo que le interesa. Entonces me anda, entonces eso es más que organización para que el reino funcione bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos creando focus, al contrario, focus que al final de cuentas, Y bueno, queridos amigos, es interesante. Vamos a volver enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Su cabeza calva, sus rasgos ancianos y su luenga barba acentúan la estupefacción del obispo Juan de Zumárraga al ver caer de la tilma las rosas de Castilla y al mismo tiempo imprimirse en ella la imagen de la siempre Virgen Santa María de Guadalupe, que fue el nombre con el que pidió ser llamada. Mayor sorpresa denota la expresión de Juan Diego, que aparece de rodillas con el típico gorro de los indios chichimecas. Se le nota su escaso bigote indígena y su mirada apunta hacia lo que ocurre con el ayate. Entre los dos, el intérprete Juan González parece paralizado por la emoción. Al otro lado, una mujer negra que posteriormente fue identificada como sirvienta del prelado, contempla con curiosidad lo que sucede. Junto al obispo, un hombre con facciones españolas se acaricia la barba en actitud dudosa y en el fondo, un matrimonio aborigen con varios niños mira sin entender lo que pasa. Y la autenticidad de este cuadro, que compendia la aparición de la Virgen de Guadalupe en el poncho de un indígena el 12 de diciembre de 1531 en Ciudad de México, y ha sido narrado por los cronistas de la época y plasmado en el Nican Mopogua, el texto más antiguo y fiel escrito en náhuatl por el culto indio nahua Antonio Valeriano, gobernador de Tenochtitlán, a quien le contó lo sucedido el mismo Juan Diego, no deja dudas. Porque hoy se puede ver la secuencia del magno acontecimiento tal como acaeció, en el momento en que ocurrió, y ello es posible porque este milagro está congelado en los ojos de su protagonista, Nuestra Señora de Guadalupe, desde hace más de 500 años, y se reproducen ambos, aunque las proporciones varían en los dos, de acuerdo con la postura de los personajes, la distancia a la que se encuentran y la intensidad de la luz que los rodea. Este evento ha sido comprobado gracias a una exhaustiva investigación de 20 años de duración realizada por el ingeniero José Aste Tonsman, director de investigación de la Universidad Iberoamericana de México y especialista en imágenes de la Universidad de Cornell de Estados Unidos, quien tomó como punto de partida el hecho comprobado científicamente de que en la retina de los muertos queda fijada la última vista o la última imagen vista por ellos. Entonces amplió hasta 2.500 veces el tamaño de las retinas de la guadalupana y allá aparecían las personas que el 12 de diciembre de 1531 estuvieron presentes en el momento en que la imagen de la Virgen de Guadalupe surgió en la tilma del indio Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Y este estudio fue complementado por el director del Hospital Oftalmológico de México, Enrique Graue, que comprobó la vitalidad de los ojos de Nuestra Señora de Guadalupe mediante su exposición a haces de luz que acercaba o retiraba, y sus pupilas en respuesta a ese estímulo invariablemente se dilataban o contraían, fenómeno exclusivo de los seres vivos. Como para que no queden dudas sobre la naturaleza milagrosa de su aparición, la tilma, que es un poncho amplio propio de los nativos mexicanos que también sirve como recipiente para echar las frutas, está hecha de fibras de maguey entretejidas, cuya vida útil no excede los 20 años. Y la que contiene la imagen de la Virgen de Guadalupe tiene más de 500 años y se mantiene intacta, a pesar de que durante varios siglos estuvo expuesta a la humedad, al calor y el humo producido por las velas encendidas delante de ella, al contacto de los feligreses que la tocaban sin control alguno, al efecto corrosivo de un derrame de ácido muriático que en 1791 empapó la tilma y no la afectó, a la explosión producida por una bomba colocada junto a la imagen en noviembre de 1921 por el anarquista español Luciano Pérez, que destruyó todo el entorno, incluida una pesada cruz de metal que se dobló, pero el ayate, como también se le llama a esta prenda, y el vidrio que ya lo protegía, quedaron intactos. Es más, Philip Callahan, científico de la NASA, biofísico de la Universidad de Kansas, especializado en pintura, y el profesor Jody Brand Smith, maestro de artes de la Universidad de Miami,
Concluyeron después de muchos años de estudio de la tilma que la imagen no tiene trazas de sustancia química alguna, ni pigmentos o colorantes de ninguna índole. No fue preparada para ser pintada. Y por lo tanto la figura que allá aparece es una proyección, una impresión, y mantiene la vividez de sus colores, sus rasgos originales desde hace 500 años, e independientemente del clima y la época del año, su temperatura nunca sube ni baja de los 36 grados, que es la temperatura típica de los seres humanos. Por todo lo anterior, la autenticidad de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe no admite ninguna duda y la refuerza mucho más los incontables prodigios que dimanan de su presencia divina desde hace medio milenio. Y su constante auxilio para quienes la invocan es la más sublime muestra de amor, ternura y protección que solo puede prodigar la Madre de Dios, quien además cubre con su manto a todo nuestro continente y por ello es y será, como lo declararon y ratificaron los papas Pío X, Pío XI, Pío XII y Juan XXIII, la patrona y emperatriz de las Américas, misionera celeste del Nuevo Mundo y la Madre de las Américas. Por eso hoy, 12 de diciembre, día de su festividad, pidámosle a Nuestra Señora de Guadalupe que no nos prive de su mirada misericordiosa y de su abrazo maternal. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gran rifa de fin de año para el 30 de diciembre. Vísperas ya del año próximo que se inicia. Gran rifa Ñandillarañe, todos están invitados a participar y a colaborar con el primer canal católico del Paraguay. Martes 30 de diciembre sorteamos 30 hermosos premios. Los 15 primeros premios son en efectivo. El primero es 10 millones de guaraníes y luego otros 15 premios también, queridos amigos, que serán de electrodomésticos. 30 premios maravillosos por tan solo 10.000 guaraníes. Vamos a transmitirlo en vivo y en directo por nuestro canal el martes 30 de diciembre a las 21 horas. Ayúdenos a evangelizar por los medios de comunicación. Ñandillarañe, primer canal católico del Paraguay. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. Wait a minute. We're not getting paid for this.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso pasaje, el capítulo 12, ¿verdad? El versículo 31 del segundo libro de Samuel. Hizo, aquí entonces le quitó, dice, el 31 hizo salir a todos los habitantes y los puso a trabajar con sierras, escoplos, hachas y a trabajar en los hornos de ladrillos. Hizo lo mismo con todas las poblaciones de los amonitas. Después David volvió a Jerusalén con todo el ejército. Las palabras claves, en primer lugar, el abad, que ya dijimos, el trabajar, ¿verdad? Esta es una palabra clave importante, así como ya hemos visto el sim, que también es muy importante. Es un imponer, pero de una reorganización donde nosotros vemos disciplina, necesidad para poder superar todo lo que está descarriado. Ya sea, vaya la corrupción, ya tenga mañana, sim. Pero como decíamos, no es una imposición guacharea, sino que es una imposición que nosotros le podemos llamar disciplinar, de disciplina moral, disciplina interior. Apeando dice entonces formación, educación. O si no, nos volvemos fanáticos y nunca damos pasos positivos. El verbo abad, que expresa trabajo, servicio, labor, también puede implicar servidumbre o vasallaje. Servidumbre o vasallaje. Y esto, queridos amigos, la raíz encierra la noción de acción continua. Acción continua, disciplina y sometimiento, ¿verdad? En un sentido estructural. Ahora, esa misma palabra abad que nosotros utilizamos mucho, incluso, fíjense que en los monasterios, de ahí viene este nombre también, el abad, dice, es el capo, el tendotá de un monasterio, por ejemplo, el abad. Eso que viene aquí de esta palabra, de este verbo, que después se lo hace sustantivo, este es el abad, el servidor, el que sirve, el que trabaja, el que reorganiza. Revela que quiere una transformación, ¿verdad? Transformación dentro de esa comunidad. Pero, el abad. Y así, este pueblo que era un pueblo enemigo, que tenía una fuerza también entonces de presentar guerra, ahora sin embargo esa fuerza, queridos amigos, el abad, el trabajo, lo que nos va a ayudar es a redireccionar. Entonces peñan en Baretecue, ¿verdad? Toda esa energía que nosotros tenemos, lo que vamos a hacer es redireccionar. Es como cuando nosotros redireccionamos el agua para producir energía eléctrica, Entonces, Orangue y Sanambipá, por otra parte, entonces, ya redireccionamos a las turbinas, etcétera, etcétera. Entonces producimos mucha energía, ¿se dan cuenta? La fuerza, que parecía que era una fuerza enemiga, los amonitas, entonces, por eso termina con este versículo 31, pero maravilloso, ¿verdad? Como decíamos, este es un libro político, para los políticos. Ojalá que escuchasen los políticos, donde hay la gente ve, que pongan en práctica, algo primero ya convertí mí, si yo que bueno, este enfoque de este texto es muy interesante, ¿por qué? Porque no es solamente punitivo, sino que al ser un libro religioso, nos hace reflexionar en nuestra conciencia. Más que punitivo, siempre se subraya ese orden nuevo impuesto por David, que reorganiza, y eso quiere decir que es Dios, ¿verdad? Dios que está en la cabeza del elegido. No olvidemos que David es el ungido por el Señor. Entonces la David ya por quiere decir que es Dios el que lo está inspirando. David no es cualquier yaguar eireí, sino que es el que representa nada más y nada menos que a Dios por ser el ungido del Señor. Así es que, queridos amigos, no es una cuestión simplemente punitiva o guacheata que pea, que amoa, lleva ya que pean de ella, puyo y roya otra, sino que cualquier billetira hoy coañan dereje es para que nosotros, como ungidos de Dios, porque pean añan de no añan de yara, ya vuelo guatá hacia el bien, hacia la reorganización. Y entonces, queridos amigos, tenemos así algunas enseñanzas. La primera enseñanza es que las victorias requieren administración, no solamente batalla.
ahí con la yajatante ñamgay pa bebé, porque dijimos hace rato, upeaco, ñande en guanayente si ariye, grande hoy na coa y la vaca oreco toro, y me voy la vaca lleva, y me voy toro. Y esto quiere decir que se requiere una administración, queridos amigos. Aquí no es cuestión solamente de ir y destruir todo, sino que de ese nambille tirabeña de yara o yapoa, peña de bueno, coanga, dale pecu, que la gente, a peñe reorganizar. Una segunda enseñanza es la autoridad transforma todo caos en un orden. Porque al comienzo es un caos. A ver, David oído y que sea ahí, porque él también se siente ñañando por su pecado moral. Entonces, si nosotros vamos a la guerra, entre comillas, queridos amigos, sin ser aún restablecidos por el Señor, entonces indica tu ahí oí la pecados ñande la reorganiza. O sea que primero tenemos que reorganizar nuestra vida. Naña y meana en el caos, naña y meana en el pecado, Jesús. Porque si nosotros ya comenzamos mal, ella va a ser mondata, ella va a pota pema, ella va a sobrefacturata, mabe va moita a vela, se ministrona y catuá la maletín, mabe va moita como director, ave director, amo presidente, esto presidente de aquello, mabe va moita y lleva de esta institución. O Erujanguay Sashe y a mi equipo, el maletín famoso. Entonces quiere decir, queridos amigos, que ñandema hoy, a ver, ya por ahí. Entonces, nosotros, si no tenemos una autoridad transformada o transformante, que es gracias a la fuerza y al Espíritu de Dios, entonces, en vez de transformar el caos en un orden, entonces vamos a seguir igual, o si no, ya pota pello ahí vea. Y eso es lo que puede pasar, queridos amigos, tantas veces con nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque justamente en lugar de organizar y esa fuerza, decíamos nosotros hace rato, embretar lleva, PVA lleva, ya un boguatabe veica todo un año o producir energía, ya entonces ya mozarambipa, ya mozarambipa. Eso es lo que sucede también en el aspecto también religioso, en el aspecto también de la secta y todo eso, en lugar de unir fuerzas. Entonces desde ahí, queridos amigos, es que tenemos que dar estos pasos importantes. La peña de allá, bueno, entonces nunca, queridos amigos, vamos a poder, ¿verdad?, caminar e ir hacia adelante. Y luego hay un quinto elemento, queridos amigos, que es la justicia del vencedor, que debe buscar estabilidad y no venganza. David a ver reconstruir lleva porque sabe que y problemará tengo la o ya la o imboriajuina o mi hapichacuera. Por eso que tenemos que luchar y dar, ¿verdad?, para que esa nación pueda levantarse de nuevo. Yo suelo comparar y decir, ¿por qué esa gente, ¿verdad?, que no está en el bien y que dicen que son súper ricos, que porque esto, que aquello, bla, 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 y necesitan de 10, 12, 15, 20 guardaespaldas? Entonces quiere decir que algo no está funcionando, porque o imponaron la situación. Al contrario. ¿Cuántos TV van a querer venir? Ya se mina fotos, ya mina selfies. ¿Y dónde? Alandere a la blindado, a pearea, moja, de cual 3, 4 kilómetros antes de morir a sirena o lo que sea, la de más porque si no, ya le que imagina. Andere hoy donde hay grandes multitudes, sino que donde hay alguien que te pueda proteger, quiere decir que algo está pasando. O sea, eso entra dentro de la lógica. La justicia del vencedor debe buscar estabilidad y no venganza. Estabilidad. Es decir, devolvemos, queridos amigos, esa justicia a todos. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Pero creo que hasta ahí, a buen entendedor, pocas palabras. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube.
Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.